Dejamos las bicicletas al seguro en Las Vegas. Tras haber tenido problemas con el visado, alquilamos este pedazo de coche. Con el pase en la mano, nos dirigimos para visitar los parques de Estados Unidos. Valley of Fire, Zion, Bryce, Monument Valley, Capitol Reef y por terminar, Grand Canyon. No hemos podido visitar el Parque de los Arcos porque, como te digo, ya lo verás, algo salió mal en el trayecto. Pero mientras agarramos confianza con el coche, nos pasa algo. Una cabra atraviesa corriendo, casi la atropellamos. Es una cabra montés del desierto, típica de esta región y experta en desaparecer entre las piedras rojizas. Pero parece que sin miedo alguno nos quiere regalar una sesión de fotos. Esa cabra se adapta al calor extremo, sobreviviendo con muy poca agua, obteniéndola en gran parte de las plantas que consume. ¡Qué bonitas! Nunca las habíamos visto. Estas cabras justo han cruzado delante nuestro, son súper bonitas. Verla nada más empezar el recorrido de los parques es un gran privilegio. Empezamos el recorrido de la mejor manera, descubriendo que el rojo será el protagonista de este viaje. La sensación es inmediata, parece que hemos cambiado de planeta. Lo que vemos ante nuestros ojos es único, un inmenso mundo rojo. Más allá del color, lo que hace especiales a estas montañas es su fragilidad. A medida que la erosión los va moldeando, nos revela sus puntos más débiles y más fuertes, esculpiendo círculos, arcos y formaciones increíbles. Y pensar que esta zona antes era un vasto desierto de dunas, las rocas se formaron hace unos 150 millones de años. Antes de que caiga la noche, encontramos un lugar perfecto para acampar. Cerca de unas antiguas construcciones de piedra roja construida en 1935. Es una maravilla poder aparcar el coche, montar la tienda y simplemente quedarse a contemplar este paisaje de otro mundo. Straight cruising, headed for bruising, watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. Easy now. Joder, ¿qué le pasa a este coche?
Nos han dado el coche con nada de agua en el radiador y tampoco tenemos agua destilada para ponerle adentro. Está ultra caliente y nada más hago 20 kilómetros, me señala que se caliente el motor. No podemos avanzar. Menuda pérdida de tiempo. Mejor íbamos con la bicicleta. Okay, ma'am. Later on, I'm gonna call back again to give you the information of the service provider. Esperar no es lo mío. De lo que estoy entendiendo, va a venir un coche que se llevará este coche, y creo que nosotros también, para volver al punto de origen, y de ahí nos tendrían que dar otro coche. A ver, porque mi inglés tampoco está perfecto. ¿Ves? Esta es una de las razones del por qué me gusta viajar en bicicleta. Se estropea la bicicleta, puedes arreglarla tú mismo. No estás sujeto a alguien que tiene que venir, que te va a recoger, que te va a llevar. Las piezas de recambio no cuestan allá un dineral que te vas a arruinar. Y puedo decir que llegas antes también, porque mira ahora cuánto tiempo estamos perdiendo acá, parados. Ya hubiera llegado con la bicicleta, te lo digo yo, ya hubiera llegado. De la llamada hemos quedado en que viene como una grúa a llevarse el coche ahora y nos devuelve al punto de partida donde hemos alquilado el coche, que de verdad ya estamos a más de una hora de ahí, pero bueno. Y ahí creo que tenemos que alquilar otro coche, no con el mismo sitio porque tampoco tiene otros coches disponibles, entonces tengo que volver a llamarlos para que me propongan otros coches en el mismo rango de precio y demás para irnos. Todo eso ha sucedido cuando estábamos yendo para desayunar. Ya había encontrado una panadería que hacía croissant, pan au chocolat. Estábamos a media hora. Sí, pero ahora, ¿cuántas ganas tienes de volver al antiguo binario? Aún más. Tú me darás un cacho de otro. Sí, pero esta vez el chico tiene que ser más generoso, ¿eh? Sí, fue tacaño con el queso. Quizás era catalán. Eso no se puede decir, eso no se puede decir. Censurado. Censurado a los catalanes. Cuatro horas para llegar a una grúa. 4 horas. Funciona todo en América, ¿eh? Cuidado que funciona todo. Después de 4 horas aquí esperando, por fin ha llegado. Entonces nos tocará subir con él, hacer otra hora de camino de vuelta de donde venimos para volver a Las Vegas, devolver el coche y allá volver a hacer las llamadas para que me ayuden a reservar otro coche, bla 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 bla. A ver a qué hora nos vamos. Te esperaba 4 horas. ¡Qué servicio! Y además, no, yo no quiero ser grabado. Venga, va. Lo haría volver a pie a con lo gordo que es. De verdad. Tras varias llamadas y muchos enfados que no valen la pena ni contar, llegamos a una conclusión. Al final hemos devuelto la Mustang que quedaba bonito de afuera pero que no nos llevaba a ninguna parte. Ojalá podamos avanzar. Ahora estamos yendo a comer, solo esto tenemos en mente. Desde ayer no hemos comido, entonces ya es nuestra prioridad. Y después a ver si podemos seguir con nuestro viaje tal y como lo habíamos planeado. Hemos vuelto. Sin duda alguna, lo mejor que nos podía pasar en ese día. Volver a pasar por ahí. Esta mañana nos despertamos con toda la tienda abajo mojada. Esto porque no hemos atado este telo de arriba hacia así para evitar que la lluvia pues vendría hacia aquí. Y entonces ha llovido en este telo de aquí, que es el telo de abajo, el gris. Y la lluvia, pues el agua va abajo de la tienda mismo. Tenemos el culete un poquito mojado, pero eso no. ¿Tú qué problemas tienes? Tengo algo en el pie que no puedo sacar. Tengo una espinilla en el pie. Es grande.
Sí, me duele porque tú ya lloras cuando está en la mano. En la mano no tienes que empujar cada vez. Yo en el pie, cada paso que doy, ay. Vamos a ir al hospital, ¿vale? Además estamos ilegales, literalmente. No, pero bromas aparte, yo tengo la pinza, pero está en la bici y no estamos con la bici. Entonces, ¿vamos a comprar una pinza o no? ¿Lo ves las desventajas de tener un coche? ¿Y la Bueno, ventaja de tener una bici? Que sí. tienes la pinza. Después de media hora de intentos, por fin mi amorcito me lo saco. Eso es la demostración que una cosa tan pequeña puede joder muchísimo. Por fin empiezo a ver esos paisajes rojos que tantos quería ver. No lo sabíamos, pero se ve que para Zion National Park hay dos entradas, pero la que escogimos nosotros, Kolob Canyon, que se llama, no cruza el parque en la integralidad, sino que llega a un punto de vista espectacular donde de verdad recomiendo ir, pero no vas a poder continuar para salir del otro lado del parque. Entonces ahora estamos yendo al otro lado, que es donde realmente está el parque de Zion, y ahí nos han explicado que está un shuttle bus gratuito que te tienes que subir y haces el recorrido con paradas allá para si quieres ir a hacer trekking y demás. Solo que el último, la partida es a las 4. Entonces vamos un poco con prisa ahora, cosa que no sabíamos para nada, así que apuntarlo si vais a ir a Zion, que tenéis que entrar por el lado de, os lo digo ahora mismo, Springdale, ¿ok? Springdale. Thank you. What time is the last one? From Visitor Center, 4. Okay. From the canyon, 6. Okay. And we can camp inside or not? Do you have a reservation? No. You can check with our campground. Okay. Be the first, right? Otherwise, there are campgrounds in town. Okay, perfect. Okay. Thank you so much. Pues aquí no hemos tenido que pagar porque ya teníamos un pass que hemos pagado 80 euros que vale para todos los parques nacionales. ¿Por qué nacionales? Porque ayer hemos estado en la Valle del Fuego, que si allá es un parque estatal, esta es la diferencia, y hemos pagado $15 para la entrada, solo para entrar. Este parking está al lado de donde he hablado con la señorita, justo a la derecha, para que aparcas el coche y te vas después con el bus para llegar a la otra punta del parque. Solo así se puede hacer, porque no se puede ir con tu coche. Entonces ellos han puesto este parking aquí para facilitar todo el recorrido. Aquí mismo justamente hay un cartel que precisa que antes llegaban 500 coches a la vez que atravesaban todo el parque nacional. No había más circulación porque hay una única calle. Han preferido poner a disposición un bus que te lleva hacia allá y no 500 coches a la vez, que se hace un tráfico en una zona tan espectacular como es esta. Pues el plan es este. Como hay varios caminos desde el punto 1 al punto 9, hemos pensado de ir con el bus directamente al punto 9. Así que haciendo el camino vemos cuál nos apetece hacer, la gente donde baja, cuál es el más, digamos, famoso y más bonito. Y así mismo podemos decidir nosotros dónde bajar. Otra cosa, realmente creo que el trail así, el paseo más bonito es este aquí en la parada 9, que se llama The Narrows, que sería como hacia lo largo del río, pero son creo que 15-20 kilómetros y claramente hasta las 6 es imposible, por eso decidimos como dar un paseíto por allá un poco más corto. Yo creo que la vista desde abajo es mejor de arriba, porque tú vas arriba, al menos que no vas hasta la montaña, hasta el tope, pero seguro hasta allá no vamos a ir. Entonces desde abajo ya está bien, ¿para qué subir? Mi mujer quiere subir. Además he dicho a Manuel, ya está, quiero dar la vuelta. Está por delante, es decir, lo tenía atrás todo el rato en la subida y mirar ahora dónde está.
¿Se puede ser así tan vago? Voy corriendo. Es que, de verdad, yo a mi mujer la elegí muy bien. No sé si ha sido suerte o qué. Un día nos casaremos, porque hasta te puedo casar ahora mismo. Cuando has dicho volvemos atrás, estuve muy contento. Antes de llegar el hombre blanco aquí en América, así vivían los nativos. La verdad que no hemos hecho los trekking porque queríamos seguir avanzando como tenemos los días contados, pero sí estamos disfrutando un montón del paisaje. También para las personas que, bueno, que no quieren o no pueden caminar tanto, ya en coche se ve muchísimo, el recorrido con el bus también, y es muy bonito tanto esta parte que es el Zion Park, así la entrada oficial, como la otra que fuimos al inicio, que es Kolob con una K, Kolob Canyon, también vale muchísimo la pena, nos gustó mucho. Ahí también están unos trekking para quien se anima. Y de hecho creo que tanto para Manuel y para mí es nuestro National Park favorito hasta ahora. El día siguiente, nuestra opinión cambia por completo. Bryce, torres rojas, se esconde la nieve blanca y el sol para que los niños salgan a jugar. Some things I never thought I needed. Some things I never thought I'd have. Now you're gone, and I'm losing my mind, losing my mind, losing my mind. Now you're gone. You were the summer, I was that same old shit in me. I knew exactly what to say. There will be nothing to get over. You were the laughter that kept me alive. If I just let it slip away. Tengo muchísimo frío, muchísimo. Para que vean que no estamos exagerando, alguien se dejó la botella de agua, mirad cómo está. Now you're gone. Creo que hemos venido en la temporada perfecta, porque sí, es un espectáculo de ver las rocas rojas, pero con el hecho que ha nevado, estos relieves blancos que lo rinde todo más Mágico. bonito y mágico, como dice mi mujer. Mi mujer siempre tiene la palabra Justo, al momento justo. No, es una bici. Era una bicicleta. No sé ¿Qué cómo. has hecho, man? No me esperaba esto, no de ti al Era menos. una bicicleta. Quería hacer las ruedas y el muñeco encima. Has empezado en modo romántico y después se volvió toda... Mano, era una bicicleta. De verdad. De ti todo me esperaba, menos esto. Ah, espérate. ¿Sabes qué te mereces? No. Espera, tengo un mensaje. Tengo un mensaje. Bueno, ya empezamos. Es lo que pienso. Suscríbete.
que se tienen que suscribir. A mi canal YouTube, elma.pamundo. ¿Te gusta? ¿Qué estás haciendo? Estás comiendo la nieve. ¿No tienes sed? ¿O hambre? Tutte e due. Los dos. ¿Te gusta este paisaje? Mi piace tantissimo, ma mi piacerebbe anche mangiare. ¿Te gustaría comer? Entre el paisaje y comer, ¿qué prefieres? Comer con vista al paisaje. Ahora estamos en Inspiration Point. Ahora seguimos con el coche, que hay otro un poquito más alto, y después volvemos a la carretera principal, bajando, que el punto principal allá es Sunset Point. Creo haber visto que allá está algo de beber y comer. Hacemos un aplauso a este coche que se está portando de maravilla, por favor. Un desayunito bien merecido después de este frío. Un muffin de blueberry. En el Bryce National Park, a diferencia del Zion que estuvimos ayer, aquí, dependiendo de las épocas del año, puedes entrar con el coche y están varias paradas a donde puedes aparcar el coche e ir a hacer los varios trails que están ahí por el monte. Hemos encontrado este sitio que se encuentra en el Sunrise Point. Necesitábamos mucho una bebida caliente porque fuera hace un frío. ¡Qué frío! Que te congelas las manos y los pies también. No hemos comido desde esta mañana a las 6. Desde ayer. Desde Un ayer. sneakers no es comer para mí, ¿eh? Porque ayer por la noche no has comido. Por eso digo desde ayer. Desde ayer no hemos comido. Sí, pero ahora vamos a comer, ¿no? No cambia nada el hecho que desde ayer ya hemos comido, ¿no? Es normal, si tú pasas un día, es normal que desde ayer no has comido. Venga. No veo tu razonamiento, no lo veo. We skip Canyon now. We did a mistake. And there is a gasoline station or something. Mamma mía. Bueno, entre este y Canyonland, para ver las fotos, yo creo que hemos hecho buena elección. Ay, si les cuento la cagada monumental que acabo de hacer. Monumental, como el Parque Nacional, ¿no? ¿Cómo es? No podía decir mejor la palabra, ¿no? No, increíble, decir increíble, no lo sé. Hemos acampado allá en la gasolinera, ¿no? Hemos dormido allá, sabiendo que veníamos, hay solo una calle, ¿no? Aquí casi siempre. Entonces hemos venido aquí, estábamos en la calle, hemos dormido allá en la gasolinera, entonces obviamente pues teníamos que seguir recto en esta calle, ¿no? Para mí. Entonces esta mañana nos hemos despertado temprano, así, tan segura que solo había esta calle, pues dije, pues bueno, si ya hemos venido del lado izquierdo, pues vamos a la derecha. Y nada, hablando, escuchando algo de música y demás, hemos seguido. Y yo había apuntado un café que estaba más o menos a 1 hora y algo para desayunar. Ah, es esto que estabas chequeando en el Sí, teléfono. porque yo dije, bueno, ya llevamos 1 hora y algo y aún no veo ningún café a la vista. Entonces abro el mapa, sabiendo que no hay señal, no hay internet, no es que puedo ver ahora la dirección, solo veo el punto en el mapa donde estoy. Y ahí veo el punto que estamos totalmente en otro lado, es decir, si teníamos que ir a la derecha, pues estamos a la izquierda, ¿no? Por decir, nos hemos equivocado de calle porque no he mirado el GPS esta mañana, la única cosa que tenía que hacer al final. Y como hay solo una calle, ni podemos ir por la derecha ni por la izquierda. Hay que seguir en esta calle. Si no, la solución es volver atrás. Cosa que no voy a hacer en la vida porque hay 1 hora y media de camino. Sí, llevamos 1 hora y media. No es que nos hemos dado cuenta de esto después de 20 minutos. No, hemos hecho más de 1 hora y media. Y ahora estamos aquí en medio de la nada, digamos. Todo Entonces,
Nada, cambio de planes. Estábamos yendo a Canyonland National Park, pero ahora no está más en nuestro camino porque estamos aquí en el medio. Al final, acá, de lo que entiendo, estamos en... Ahora os digo el nombre. Estamos en... ¿cómo se llama aquí? En Glen Canyon, que la verdad está muy bonito también. No es para decir que hemos hecho bien, pero casi. Nunca lo podremos decir porque el otro parque no lo hemos visto. No encontrar excusas, ¿eh? La cagaste. Sí, la cagué. Así están las cosas. Alrededor hay un inmenso desierto de rocas rojas, que queda claro, hermosísimo, pero se nos va terminando la gasolina y no tenemos señal para saber dónde hay la próxima gasolinera y para pedir ayuda si pasa algo. Y encima, la carretera que tenemos delante, bueno, ¿qué te voy a contar? Juzga tú mismo. Quien sufre de vértigos, este no es el sitio ideal. Llegamos a Monument Valley. En medio de este escenario aparece una estructura redonda, de madera y de barro. Es un hogan, la vivienda tradicional del pueblo navajo. Su forma circular representa el ciclo de la vida, y su puerta siempre mira al este, para recibir la primera luz del sol. Aquí aún vagan caballos salvajes, como si aquí el tiempo corriera de otra forma. Hello. Thank you. Esto me da una rabia, ¿ves? Porque ya hemos pagado la tarjeta para el acceso al National Park, a todos los National Park, $80, y igualmente a cada atracción, a cada punto a donde es un poquito más bonito, te hacen pagar. Este es el más barato, por esto hemos ido, son solo $10. Si no, el tour en la otra atracción allá, que no me acuerdo el nombre. Cañón de Antílope. Cañón de Antílope son $100 para hacerte una foto con la luz. Tienes que reservar, hemos mirado, está lleno allá, la gente se lo reserva como a la mediodía porque la luz es mejor para hacer la foto. De los que hemos visto en las reseñas, tampoco te dejan hacer las fotos como quieras, se ve que está como todo controlado con el guía. Bueno, no sé, no lo sabíamos, porque al final toda la foto que uno ve allá en el cañón y tal, que dice, guau, qué bonito, está una cola gigante de gente con un guía, uno tras el otro para hacerse la foto, y creo que hemos visto a partir de $80-90 por persona. Sí. Es decir, es una locura, no sé, yo no sé quién paga así, pero al final pagas este precio para hacerte una foto. Horseshoe Bend, una de las postales más famosas del oeste americano. Pero lo que la naturaleza tardó una eternidad en crear, la humanidad lo convierte en escenario de una visita express.
Apenas se llega al mirador, comienza el espectáculo. Gente corriendo, teléfonos en alto, no hay tiempo ni para mirar de verdad. Solo hay una urgencia: capturar la imagen, tener la prueba, como si estar aquí no bastara. Y mientras tanto, el río sigue en curso, ajeno al apuro del mundo moderno. Te lo dije, joder. La torre de vigilancia Desert View, una estructura que parece milenaria, pero fue construida en el 1932. Las paredes de adentro están cubiertas con pinturas que representan símbolos, ceremonias. Esto para honrar la cultura Hopi, pueblo que ha habitado estas tierras por siglos. Estamos en el borde del Grand Canyon, una de las 7 maravillas naturales del mundo. Con casi 450 kilómetros de longitud. Este coloso de piedra revela cerca de 2.000 millones de años de historia geológica. Por los apasionados de la geología, es como un parque de juegos para los niños. Conocer su composición, estructura, entender el proceso de los cambios en los años, no tiene precio para quien disfruta de este inmenso, intacto planeta rojo. Parece otro planeta, ¿no? Oh, es romántico. Ahora me puedes comprar un helado. No. ¿Seguro? No, lo vas a destruir. Entonces, un café. No, ma un helado hace mucho frío. Oro. ¿Ves? No me amas. Sí, ven. Yo estaba pensando si alguien va a venir con los niños. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no está tan protegido. Es decir, es un segundo que uno acá salte y adiós. Espera. Antes de que te vayas, mira esto. Te presento el hijo de Forrest Gump, Manuel Gump, que esta vez, en vez de regresar a casa como hizo su padre, empieza a correr hacia un lugar desconocido con un destino diferente. Prueba a adivinar a dónde está yendo. Haz algo más. Hace menos 10 grados acá. Ah, no, esto huele mal. Estoy congelando la mano. Esperamos que salga al baño. Es una piedra que me tiraste. Si quieres nieve, es una piedra.
Es que la nieve no se compacta.